Aquí comienza la Biblioteca Invisible, donde guardamos la sabiduría de siglos. Respetad los libros, ellos conocen el poder. Marco, nuestro bibliotecario, os guiará para disfrutarlos. Sed bienvenidos. Bienvenidos, bibliotecarios, a una nueva edición de la Biblioteca Invisible, el programa de canalosera.com en el que hablamos de libros y solo de libros. Volvemos a abrir nuestras puertas tras un año de ausencia. Parece mentira, pero llevamos un año sin sentarnos a grabar, a hablar de libros. Y vamos a comenzar en un nuevo reseteo. Vamos a hacer una crisis, como si fueran de los cómics, y hacemos un nuevo comienzo con un formato y una periodicidad que vamos a intentar que sea permanente. Vamos a intentar que la periodicidad sea bimestral, con lo cual habrá tiempo para leer los libros y para paladearlos. Y el formato va a ser un poco lo que hicimos con Harry Potter o lo que hicimos con Ready Player One, hacer una especie de club de lectura, todos los bibliotecarios leyendo el mismo libro, el libro que alguno de nosotros haya elegido para torturar a los demás, básicamente. Así que vamos a presentar hoy los bibliotecarios que han podido escaparse por aquí, en este primer programa de la segunda era. Como nos ha elegido el libro, Coque, muy buenas. Muy buenas, saludos. Saludos. Coque es el que viene y nunca se pone los cascos, se los cuelga ahí porque... me los pongo y me los quito continuamente. Le molesta. Una cosa rara. Y Mai, muy buenas. Muy buenas. Había ganas de hablar de libros, ¿verdad? Sí, muchas. Bueno, pues como Coque, tú lo has elegido el libro de esta semana, de este mes o de este bimestre. Preséntanlo, cuéntanos por qué. Pues el libro que vamos a hablar es La Pimpinela Escarlata. Está escrito por la baronesa de Orci y es te sitúa en plena Revolución Francesa, en 1792, y nos habla pues de un aventurero, de un héroe que se dedica como hobby, como deporte, además lo dicen en la novela, que no es que le mueva, que es una cosa que me llama la atención, no es que le mueva la bondad y tal, sino que lo hace por la emoción, pues de rescatar nobles franceses de la guillotina. Y es una novela de... Es que ya yo presento, ya sigo hablando de ella. Y esa es la Pimpinela Escarlata, que ahora hablaremos de ella. ¿Y por qué? ¿Porque fue el primero que se te ocurrió o te apetecía...? ¿Por qué? Me apetecía volver a leerla, la leí... ¿Qué dejaste de cómic? También, sí, eso también, pero me apetecía volver a leerla, tenía un recuerdo de él muy, muy conceptual, yo creo que me acordaba más conceptualmente y me quería volver a leerla y quería, pues siendo un libro que al menos conceptualmente me gusta, luego ya entraré en matices, pues quería compartirlo con la biblioteca, claro, con vosotros. Sí, mola. Nuestra idea es traer libros de diferentes épocas, diferentes temáticas y... Bueno, estábamos antes fuera de micrófono ya viendo cuál va a ser el próximo, no lo vamos a decir porque tenemos que confirmar. Hasta el final no lo decimos, ¿no? No, vamos a confirmarlo antes de anunciarlo, ya lo anunciaremos luego en redes sociales, por confirmar que sea factible. Pero cambiaríamos completamente de tono y nos iríamos a la fantasía más pura. Y yo cuando me toque elegir ya tengo pensado el mío y será ciencia ficción bastante pura. O sea que vamos a intentar jugar mucho con diferentes épocas, diferentes escritores. ¿Y esto en concreto, cuándo está escrito aproximadamente? ¿Cuándo está escrito? Yo tenía el vago recuerdo, porque ya digo, lo leí hace 10 y tantos años. Tenía el vago recuerdo que era antiguo, que era incluso de mediados de 1800. Me acuerdo que no era contemporáneo de la época de la que habla, pero creía que eran pues 30 años más tarde o 40 años, ¿no? Y en realidad es de principios del siglo pasado, es de 1905 la obra de teatro, que acabo de leer que hay una obra de teatro. Y luego ya empezó la serie, porque es una serie de libros en realidad, hemos leído el inicio, sí, el inicio, no se puede decir que sea un prólogo, pero es una presentación de personaje, el año cero justo. Y es de 1906 el primer libro. Que tampoco está mal de todas maneras. O sea, estamos hablando de una época donde las autoras que vendieran no era precisamente claro. Lo más habitual.
Ujú. No que escribieran, sino que normalmente publicaban a nombre de los maridos. Sí, hombre, es una época en la que, por ejemplo, escribe la autora de Mary Poppins, escribe, bueno, hay varias, pero ahora de literatura inglesa es la que me viene a la cabeza ahora, esa, y hay unas cuantas autoras por ahí que Sí, de ya esa empezaban época a despuntar, afortunadamente. tiene sus peros, el libro, que ya lo comentaremos, Todo tiene sus pero peros, pero para eso estamos aquí. Estamos aquí para desarrollar los peros de la historia. Vamos con el argumento primero, yo creo que sería lo mejor. Obviamente vamos a soltar spoilers, o sea, tampoco vamos a tener cuidado con eso, porque si no iba a quedar un programa muy cortito, muy aburrido. Así el argumento, o sea, el libro está muy visto desde el punto de vista de Marguerite, que es una actriz francesa que se ha casado con un noble inglés y que al inicio de la novela ha perdido el amor, se le ha roto el amor de tanto usarlo. de tanto usarlo, no, y al contrario, o sea, debido a que Marguerite tiene un secreto, sí, un secreto inconfesable que cuando se lo confiesa al marido, Bueno, cuando el marido se entera por otros... Sí. Por otros medios. No le desconfirma. Justo. Lo que ha pasado es que, bueno, en los inicios de la Revolución Francesa, Marguerite desea vengarse de un noble porque, debido a que su hermano, el hermano de Marguerite, tiene no, está enamorado de la hija de ese noble, el noble lo azota y lo humilla apalea y tal, y lo humilla. Y entonces ella tiene una indiscreción, cuenta ese tema y al final este noble acaba en la guillotina y lo mata. No, es por No. eso. No. Sí. Ella se entera por otros medios, cuando ya es una actriz famosa en Francia, que él se ha aliado con Austria. Entonces, Sí, eso también lo dicen. Sí, cierto. Como venganza, pero pensando que no le va a pasar Sí, pero el nada. motivo era por esto. Sí, Y sí. entonces, Ese es el claro, motivo. pensando que no le iba a pasar y al final le pasa. Entonces, cuando el marido se entera, Sir Percy, pues hay un distanciamiento. Y la novela está vista desde el punto de vista de este personaje que ha tenido esta indiscreción, que se siente culpable, que ha perdido el amor de su marido, y ella admira a la Pimpinela Escarlata. Sí. Entonces, toda la historia se crea como conflicto, se crea una situación de mi hermano está en peligro porque un agente francés, Chauvelin, creo que dicen que lo han capturado, no, Sí. que lo han capturado, no, Porque que lo ha están recibido una buscando. carta. Claro, y Han encontrado una prueba de que es traidor sí, a la revolución. justo, y esto lo está amenazando con que lo van a llevar a la guillotina. Y entonces le ofrecen la salida de entregar, de que Marguerite haga de espía para que logren capturar a la Pimpinela Escarlata. Y entonces, como ella admira a la Pimpinela Escarlata y todo esto, pues se ve en la Sí, diatriba si ayudar o no ayudar, hacer que a la Pimpinela ¿A quién traiciona justo. y en qué momento? Sí, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que, pese a que el título es La Pimpinela Escarlata, que es un proto-superhéroe, por decirlo así, y que parece que va a ser el héroe, no. O sea, la protagonista absoluta de la Sí. historia, la novela está contada desde el punto de vista de Marguerite, salvo quizá la conclusión final, donde ya la Pimpinela coge más protagonismo en cuanto a la narrativa. Pero es siempre visto desde el punto de vista de otro personaje. Sí. En gran parte por Marguerite, que está siempre pues con su diatriba, el conflicto que tiene por entregar o no, o qué hacer, Sí, porque el sentirse culpable. Primero tiene un conflicto y luego otro. Sí. Sí, no, pero luego Y luego, desde el punto de vista de Chauvelin, sobre todo en los últimos capítulos, Sí. hay un momento que Chauvelin gana protagonismo y es no él el que cuenta la historia, porque la historia está contada en tercera persona, pero sí que es Sí, él el que gana un foco- el poquito, foco se sí, acerca. el foco central, sí. Sí, pero el foco también se acerca a Percy en ese momento. sí. Y entonces sí que ahí Marguerite pierde un poco de peso, y aunque luego llegaremos, a mí es cuando ahí la historia se me empieza a ir un poco. Dime, que estabas ahí deseando. Mete baza, que no te dejamos. No, yo estaba terminando de escucharos. No, a mí es que, por ejemplo, las diatribas que tiene Marguerite con ella misma, de mi hermano, el amor que tengo a mi hermano... Un momentico, creo que tienes apagado el micro y lo qué que estás bien. diciendo es muy interesante, como para arriba, Sí, arriba, es arriba, cierto. arriba. Sí, Madre lo mía. tenía apagado. Ahora se te Por ve. eso no Vale. podías meter baza. Venga, ahora. Vale. Aprovecha. disfruta. O sea que no me he podido saludar ni nada. Sí, sí, Hola. se Saluda, oye, saluda. se oye, los micrófonos lo captan Vale. todo.
Vale, pues eso, que a mí todos esos discursos internos que tiene ella de tengo que ayudar a mi hermano, está en peligro, no sé qué, pero por otra parte es que estoy traicionando a Inglaterra, estoy traicionando a Pimpinela, que es un héroe que está ayudando a los aristócratas, no sé qué, Creo que la escritora, la baronesa, lo hace demasiadas veces para mi gusto. Sí, O sea, es verdad. vale, me lo haces una vez, lo entiendo, quiere mucho a su hermano y está a ver, pero no me lo vuelvas a meter en el siguiente capítulo y en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente. Ostras, es que yo ya esas partes me las saltaba, vale que tampoco me daba mucho tiempo, pero yo ya me las saltaba. Sí, es verdad que tiene un punto en el centro, la novela, de un poco de repetición. Y capítulos que no van a ninguna parte. O sea, para mí. Lo que no estoy seguro, o que estaba pensando, ¿se editó este libro en tipo folletín, o sea, de capítulo a capítulo? No lo sé. Tipo serializado, es que no lo estoy seguro. No He lo leído sé. lo del teatro, pero no he visto si... Es una época donde se hacía mucho. Se hacía que es mucho, sí. posible. Y a lo mejor por eso ella Por se eso repite tanto. para que la gente no pierda el hilo. Sí, pero bueno, si lo Pero aún vas... así, sí que es Sí, verdad. en las nuevas ediciones, puesto que lo vas a coger todo junto, puedes quitarle un poco de paja. No sé, bajo mi punto de vista. Yo, la verdad es que cuando empecé me sorprendió bastante. Tiene un arranque muy peculiar. Es curioso también, pensando también quién está escrito como muy pobrecitos nobles Sí, franceses. sí, yo No, también eso lo pensé. Se nota que, hombre, estamos hablando de una baronesa, era húngara, era de ascendencia noble, y se ve que tiraba un poco hacia pues el pobrecitos nobles, Pobrecitos que ni nobles. tanto ni tan calvo, pero sí que es verdad. O sea, eso creo que lo hemos comentado antes, Sí, que estamos- la Revolución no se Rusa, ha dejado- la Revolución Francesa. Francesa, que es verdad que la gente la suele idealizar Sí, como algo de libertad, igualdad y fraternidad, a no ser que seas noble. Sí que es cierto que al principio de la Revolución, o sea, qué manía, Francesa. la Revolución Francesa, sí que había unas causas por las que levantarse en rebelión y tal, pero sí que hubo un momento que empezaron las cosas a descontrolarse. Aquello fue una época reino muy del sangrienta, sí, eso fue un baño de sangre. Porque de hecho los primeros verdugos acabaron siendo... El inventor de la guillotina, que Fue realmente no es que guillotinado. no inventó nada, sino que perfeccionó un invento que ya existía, acabó guillotinado. A esa época históricamente se le llama la era del terror. Sí. El terror. Y entonces sí, vale, ahí puedes justificar, pero sí que se le nota un poco, o sea, de Se hecho le cuando nota mucho, retrata, de hecho. cuando retrata gente, digamos, del pueblo, a gente no noble, la retrata fea, asquerosa, desagradable. Creo que solo hay un personaje que es un tabernero inglés, que también igual es un poco... El Balgrot, al Balgrot, principio, algo que así. tiene una hija y tal, Sí, y más o menos el lo empresario. retrata bien, sí. El Jellic, Sí. Jellic Van. Sí, Jellyman. Sí. Pues lo retrata afablemente, pero cuando se va a Francia ya empieza a retratarlo mal. Ya es todo asqueroso, ya es todo mal, y mira a este revolucionario que es desagradable, escupe al suelo, no sé qué tal. Entonces se le notan ciertas ideas, se les nota, se Sí, le no, nota ahí a ella. marca mucho eso, una especie de utopía negativa con la Revolución Francesa. Además, en boca de Marguerite Marguerite pone lo que tú has comentado, porque ella es plebeya y dice que en su juventud, cuando empieza la Revolución Francesa, ella coge como idealiza lo digo cantando, la idea de igualdad, fraternidad como suya, como una cosa muy romántica y tal, pero que luego con el tiempo se da cuenta de que no es tan idealizado y no puede ser tan bonito todo. Sí, de hecho, ella y el hermano son revolucionarios Sí. en origen, sobre todo, Sí. especialmente el hermano durante bastante tiempo. Sí, y no me parece mala idea. O sea, tú puedes hacer No, un está personaje muy así y criticar la Revolución Francesa por La segunda parte. lo que había, pero claro, luego es cuando ya lo trasladas a cómo ve digamos, los que no son nobles. O sea, es como, vale, tú te puedes tener ideas, puedes hacer igualdad y tal, pero está la nobleza, que es más alta, y aquí está lo bajo, que además es desagradable. Eso se le nota mucho. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta con esta novela es que es un folletín de consumo. O sea, Sí. no es lo que podríamos entender, digo, nos hemos metido en alta literatura, ¿no? Tiene muchos años, pero no deja de ser un folletín. No, porque además es muy rápida de Es leer, muy o sea, no es ligera, espesa. Sí. Y no lo digo negativamente, o sea, en absoluto, al contrario. Ha sobrevivido bien
a los años que tiene para ser un folletín de consumo, ¿no? La autora no estaba escribiendo la gran novela británica del principio del siglo XX. Se nota que está escrito para... No es Jane Austen. No es Jane Austen. No va por ahí. Y da la impresión de que, curiosamente, y eso es algo que incluso en el mundo del ocio actual, con el cine, sí es verdad que retrata a los nobles como algo mejor, pero es que es lo que mucha gente de la baja sociedad quiere leer. Claro. Quiere leer historias de gente que casi es de otro mundo. Y eso nos pasa hoy día y nos ha pasado en todas las épocas de crisis en el cine, que las películas que más se han vendido son las que hablan de los ricos. Sí. En los 80 teníamos a los yuppies, todas las historias aquellas de Wall Street. En los años 50, los años de la Gran Depresión, todo el cine está lleno de grandes fiestas de champán. Tenemos en La Rosa Púrpura del Cairo se explica muy bien que van los pobres a ver una ventana a ese mundo, y es posible que lo que haga aquí La Baronesa sea un poco jugar a eso, a contar una historia de un mundo que a principios del siglo XIX en la Inglaterra, sobre todo en el Londres, que es donde se venderían estos folletines o estas novelas, sería lo que buscaba el público. Sí, y además una época que era lo que se ha comentado antes, que la Revolución Francesa es como que la tenemos ahí idealizada, romanticona un poco y tal, y que sí, que habla de la época del terror, del reinado del terror o la era del terror, pero todo el mundo cuando pensaba en la Revolución Francesa pensamos en lo bonito. Sí, bueno, suele que pasar. Sí, que Hombre, cortaban cabezas. En el avance, digamos, social, Político. de eso es El avance político. político, Hombre, quieras que no, pues eso, la nobleza tenía un poder que no era de recibo, no era justo. El rey tenía un poder que provenía de Dios y por lo tanto no se tenía que tocar, y de repente hubo gente que políticamente empezó a decir que esto quizá tendríamos que cambiarlo. Había una serie de hambrunas, porque una serie de hambrunas en Francia, todo esto es historia, y había que cambiar las cosas sí o sí, pero a raíz que, vale, hubo una revuelta, digamos, violenta y tal, sí, vale, bien, pero una vez que ya tienes afianzado el poder y tienes que sustituirlo por algo más justo, es cuando ya no cambió. Es cuando las víctimas empezaron a convertirse un poco en verdugos y se les fue la mano, porque se les fue la mano. Además, en la novela cuando está al principio, cuando la Pimpinela se lleva la... Nada más empezar, cuando se disfraza de vieja. De vieja es que no me recuerdo cómo las llama, pero son unas viejas que se ponían a hacer calcetas al lado de la guillotina, que querían que les cayera la sangre y no sé qué. Sí. Te quedas ahí un poco como... Sí, pero es que esos personajes son muy reales. O sea, eso sí que es algo que es muy histórico. Y bueno, que ha pasado en toda la época donde han habido ejecuciones. Ha habido gente que ha ido a verlas y a jalearlas. En cualquier época, en cualquier país. El ser humano es así. Sí, pero eso desde el punto de vista de hoy en día, o sea, si yo me pongo a ver la serie Spartacus o Roma, o me pongo a ver cualquiera de estas de la Revolución Francesa que se ve en la guillotina y a la gente jaleando, y quiero ver cómo les cortan la cabeza y quiero ver cómo los ahorcan, en el oeste que eran las orcas. Sí. O sea, es algo que a día de hoy, con la mentalidad que tenemos hoy en día, digo, pero ¿cómo podemos ser así? O sea, estamos viendo cómo matan a un ser humano. Pero sigue siendo igual, ¿eh? O sea, tú pones en vídeos de fusilamientos y siempre hay mogollón de gente viendo. Yo no me pongo, me pongo de gatitos. Creo que nosotros ninguno, pero sabemos... Sí que existe. Que si hubiera un el programa... morbo, es que al ser humano le tira el morbo. Que si hubiera un programa ejecuciones en vivo, tendría muchas audiencias. Me da miedo eso. Sí, pero claro, es que... No hemos evolucionado tanto como creemos. Pero entonces el contraste ahí lo hace bien. O sea, una de las cosas que hace bien el libro, que hace bien la autora, es que por lo menos te retrata gente que no está conforme con esa situación. Tanto Marguerite como su hermano, que son franceses, no están de acuerdo con eso. No hay un sobre todo en el caso del hermano, el hermano lo nombran y no habla en ningún momento ni... Sí, Armand aparece. Sí, aparece cuando se va. Un diálogo. Pero pero en plan, hola, ¿qué tal? O sea, ¿no? Que bien que te... Sí, no, que bien que te han rescatado, tal, algo así, sí. Tengo media hora. Pero no hay una condena, por ejemplo, a tal. Pero sí que de
de alguna forma con ese personaje sí que se establece el contraste de, vale, está la revolución, sí, la revolución sangrienta y la revolución un poco que yo veo que esto es justo y que hay que hacerlo, pero a partir de aquí os habéis pasado. Y yo, claro, yo solo me he leído esta novela, ¿vale? No, hay más y yo creo que van desarrollando un poco el tema conforme, porque no creo que la siguiente novela sea Marguerite, en plan mi marido no me quiere. Habrá evolucionado la cosa. De hecho, es una cosa que claro, yendo un poco al tema, al marco del poniendo en contexto la obra, ¿vale? Es de 1905, es una época que es como es, sí que había movimientos feministas que abogaban por la igualdad de la mujer y tal, pero el libro es una colección de tópicos. Total, sí. No solo machistas, porque también hay cada racistada que es como, sí. ¿pero qué me estás contando? Sí. Es muy... Pero claro, estamos hablando de principios del siglo Claro, XX. por eso digo que hay que ponerla en su Hay contexto. que contextualizar porque el libro sí que tiene un montón de tópicos machistas, pero para estar escrito y ambientado donde está, yo no lo veo excesivamente machista. Sí, hay un momento, eso. Porque sí que veo, a Marguerite no la veo siempre como un sujeto pasivo. Justo. Entonces, para estar escrito cuando está escrito y ambientado donde está, la veo muy activa. Sí. O sea, sí, al principio es muy pasiva porque es como que no va conmigo. No, pero pasiva me refiero como sujeto de la historia. Ah, o sea, vale. que no es damisela en apuros, No. aunque acabe siendo en el tramo final, pero porque no, o sea, era imposible en ese momento escribir otro tipo de libro. Quizás, verdad, quizás lo estaba yo pensando ahora, que quizás es cosa del editor, que le dijera a la prensa, no, pues, igual, que sea por fantasear, igual la escritora quería hacerla más activa, que fuera, por ejemplo, ella más heroína, y habría un momento, bueno, mira, en este capítulo mejor haz que la capturen y que tal y que cual, y que sea más tal. Porque lo que quiere ver la gente es que el héroe, que es la Pimpinela Escarlata, sea el héroe. Y si leemos toda la primera parte, la Pimpinela Escarlata es héroe, salvo en el prólogo, en la escena que hemos dicho de la vieja disfrazada, salvo en el prólogo, en el resto del tiempo la Pimpinela Escarlata es el héroe por boca de otros. O sea, sí. no le vemos hacer heroicidades, oímos hablar. De todas maneras, nos hemos saltado un poco. Yo tenía un pequeño guión que quería un poco llevar, pero siempre nos pasa igual que nos Sí, en el otro podcast podcast no te hacen caso con los guiones, no lo vamos a hacer nosotros. No, un pequeño guión, más que un guión es un orden. Yo creo que ya hemos llegado a esas primeras impresiones, ya más o menos ya las hemos desarrollado. Vamos a hablar de los 4 personajes principales, que también los hemos empezado a comentar. Tenemos a... No, he sido yo. Ha sido el ordenador que quiere actualizarse, es el maldito Windows 10 que quiere actualizarse continuamente. Para que la gente sepa que grabamos muy en directo. Esto es Radio Verité. Total. Hemos hablado de Marguerite, es la protagonista absoluta Sí. y completa de la novela. Y sí que es verdad que hay un cambio de tono, lo que yo decía en la conclusión, que sí que como que le da un protagonismo a la Pimpinela, donde por fin vemos a la Pimpinela ser héroe de acción, Sí. que no lo ha sido. Pero incluso en ese capítulo, Marguerite, aunque no llegue a hacer nada, es una mujer de la nobleza que se descalza y echa a andar persiguiendo al carro y sufriendo para intentar salvar como sea a Pimpinela. Percy. Sí, no. Me He vas a dicho que va a haber spoilers. A ver, Sí, spoiler. Percy Blackney y es la Pimpinela. Vamos No me digas. El elefante. Que no me había terminado el... ¿Pero alguna vez se les ha visto juntos? O porque si no... Lleva gafas. Eso es. Pero si lleva gafas, porque igual... Es importante que lleve gafas. No, pero lo del disfraz no se le debe dar mal. Porque hace de la vieja Es que en eso un lo hace momento muy bien. dado. Eso lo hace muy bien. El tema de hacerlo como que no se pone unas simples gafas para pasar desapercibida, aparte es como una especie de espía. Sí, es más un espía que un superhéroe Sí. porque no lo conoce nadie. O sea, lo conocen sus 20, además tiene el número exacto de seguidores. Sí, 20. justo. Ujú. Digo, no los matan nunca ninguno. O sea, es alucinante. Y si matan a uno, lo sustituyen por el siguiente de la lista. No son como los de la chaqueta roja de Star Trek, no. No. Entonces, pues eso, que ya hemos empezado a comentar, pero así alguna opinión extra de Marguerite. A ver, Marguerite la hemos comentado, es como hemos Sí. dicho la testigo más que la protagonista. Bueno, testigo-protagonista, ¿vale? Porque es también motor de la historia. Es el motor de la historia. Sí. realmente. Y ella es una actriz francesa
Es también la mujer más inteligente inteligente de de toda Europa. Francia. O sea, es una De mujer Europa. De de Europa. Tiene tiene la fama de eso. Está totalmente idealizada, obviamente. Y en Inglaterra es como la reina de la moda. De la fashion, moda. es la Sí, más fashion. tanto ella como su marido, Percy Es la Blakeney, nueva Victoria. Sí, es la Victoria's Secret pues Percy Blakeney es un dandy inglés. que es el más rico de Inglaterra. Es el más rico, es totalmente, lo diré, despreocupado, es superficial es la palabra, sí, esa es la que no encontraba, pues es totalmente superficial. Incluso aparentemente bobo. Y bobo. Torpe. Lo que hacen es que cuando te hablan del noviazgo entre ellos dos, cuando él la corteja, le pinta a ella como que era muy listo, era muy ingenioso y tal, y ahora es un bobo. Ahora es totalmente un bobo y un tal. Entonces se establece un poco el yo admiro a la Pimpinela Escarlata por todo lo ingenioso que es, por todo lo audaz, y aquí tengo un tipo que es un vago, es superficial y es totalmente tonto. Y hacen ese paralelismo por motivos que ya hemos explicado luego, antes. Y más personajes, está el hermano. Sí, bueno, como... espera. No, Bueno, yo corro y ya digo vamos, todo. ya que estamos... Que tiene prisa, creo. Sí, yo creo que... No, me embalo. Yo, antes de saltar al hermano, yo creo que ya que pasamos a la Pimpinela y a Percy, Vale. que es ya que le estabas comentando. La dicotomía La entre... dicotomía, a mí me llamó mucho la atención. Yo no tenía ni puñetera idea de que iba esta novela y empecé a leerla y digo, Emma, si es Clark Kent. O sea, Sí. estamos leyendo a Clark Kent. Claro, nosotros es un concepto que tenemos muy superado, pero yo me imagino que el lector de principios del siglo XX le debió llamar la atención, porque Sí. la autora lo lleva muy bien. Ujú. O sea, no es muy obvio todo el tiempo, ni mucho menos. Para nosotros sí, o sea, lo pillas enseguida porque Sí. dices, este es bobo, hay un héroe, ella está enamorada, vale, esto ya lo he leído desde hace mucho tiempo. Pero está a mí la autora me parece muy admirable la forma que lleva, además que lo lleva hasta el final. Yo creo que hasta el momento en que Percy, ella le pide que salve a su hermano, el diálogo que tienen... Hasta que no encuentra el anillo. O sea, lo lleva hasta el anillo. Sí. Sí, el diálogo que tienen en el castillo, en la puerta, cuando ellos están semi-enfadados, semi-preocupados, se han vuelto a traicionar, ella la ha vuelto a traicionar, Percy lo sabe, pero le da igual porque en realidad sigue muy enamorado de ella, aunque... Claro. Todo eso que hoy día, claro, está muy manido, pero me parece que yo lleva bien. creo que conseguí contextualizarlo y me pareció muy admirable la forma que lo lleva la autora. Yo creo que lo lleva bien, sobre todo porque no abusa del personaje de la Pimpinela Escarlata. La Pimpinela Escarlata es un personaje al que todo el mundo admira. El propio Percy Blakeney hace una canción sobre él y tal cual. Entonces es muy como... ridícula, que es muy como- gracioso por lo tonto que es la cancioncilla. Pues entonces es la figura a admirar. Entonces está ahí y tal. No hay ningún momento que, por ejemplo, de repente salga corriendo Percy Blakeney y aparezca la Pimpinela Escarlata, que es como, venga, vale, Aparte ¿qué me estás contando? De la Pimpinela solo te habla al principio, realmente. O sea, de las escapadas que tiene, te hablan de 3 escapadas, me parece, o Sí. 2 escapadas, en las narices de los mismos guardias de la Sí, frontera, De no sé hecho, qué. la primera la cuenta un guardia, Ujú. la segunda es la de la vieja, que es la real, o sea, es Sí, la que estamos- es la única que la autora cuenta de la Pimpinela. Todo lo demás lo sabemos por referencia. Sí. Sí, justo. Que además el guardia está contando, pasó esto que le pasó a fulanito y a mí no me va a pasar y justo le pasa. adelante. Que cuando está leyendo dices, es obvio lo que va a pasar aquí. Sí. Sí, y es muy cinematográfico también, Sí. o sea, las veces que, me imagino que ahora lo comentarás, no voy a adelantar, las veces que lo han adaptado a Sí, cine o a televisión, pues han partido Sí, de esa es que- escena que yo recuerdo. Yo he visto la película, que luego iba a comer, la iremos comentando también porque va surgiendo, tampoco mis guiones son muy estrictos, ya lo sabéis. Sí que es verdad que a mí una de las cosas que me sorprendió es lo relativamente fiel una película del 34 a una novela de principios del siglo. También porque yo creo que hubo un momento en la literatura No, inglesa no, o es en, posterior, pero o en tal, que empezaron un poco porque a mí me ha sorprendido que hubiera una obra de teatro anterior a esta. Entonces yo creo, como en Peter Pan, que habéis hablado en La Osera, en Peter Pan también había obras de teatro anteriores al libro. Entonces yo creo que partían un poco de el teatro lo estaba petando en esa época, el cine se estaba desarrollando, entonces yo creo que la literatura empieza a ir un poco hacia ese camino, empieza a coger cosas del cine
del teatro para contar historias. Entonces, esa primera escena es muy cinematográfica, Sí. muy aventurera. muy además aventurera. muy de poner al espectador a favor de un personaje al que en realidad no ves, porque lo que estás viendo es una vieja. Sí. Y entonces se juega muy bien en el cine. Yo la película que yo vi es del 34. O sea, que en realidad tampoco había pasado tanto tiempo desde No. la publicación. La última novela se escribió en el 27, creo recordar. Así lo estoy diciendo de memoria, como si lo hubiera Sí. leído en esa época. Pero sí, es del 27. Entonces me sorprendió lo fiel que era. Y eso, la primera escena, eso sí, en la novela es mucho más sangrienta, porque claro, la imaginación siempre es más poderosa que lo que te puede mostrar una película en blanco y negro. Pero sin embargo, me sorprendió que el director en esta película también juega con no enseñar, porque no se puede, pero sí dejarte caer lo sangriento que es esa primera escena. Que es a lo que íbamos, de lo que estábamos hablando de la Revolución Francesa. Todo el prólogo es sangriento y desagradable, entre comillas. Desagradable para una novela de principios de siglo. No es nada blanca. No. La novela. No. Bueno, más personajes. El villano, el gran antagonista. El villano Chauvelin está basado, de hecho lo acabo de leer también, está basado en un soldado de la época, de esa misma época, y es el típico mente maestra, o sea, el típico espía francés, o sea, en este caso francés, que trata de capturar a su enemigo, es el antagonista. Y que un poco va como de listo, o sea, es que suena un poco coloquial, pero intenta ser más ingenioso que su... Es muy arrogante. Muy arrogante, sí, es la palabra. El personaje está escrito muy arrogante. Bueno, a ver, esto, la verdad es que la parte del enfrentamiento entre la Pimpinela y Chauvelin es muy pelea de gallos. Sí. Es muy pelea de gallos, muy... Es que es muy cómic. O sea, es una novela que es muy cómic de superhéroes, además. Es que, claro, Bueno, de superhéroes. Sí, no, pero muy, O sea, muy de aventuras. A ver, muy... es Batman. Sí, bueno. Batman también. No es superhéroes con poderes, pero sí ese tipo de... Muy blanco humano, que blanco humano Sí. es un bueno, Sí, aquí sí, de sí. friki, pero es un cómic de una persona que se dedica a disfrazarse del tipo que está protegiendo. Pero sí que Ay, son... Eso sale en Arrow. Sí, por eso... Por eso la venía a Pues, ver. claro, por eso digo, por me eso lo tengo suena. fresco en la cabeza. Pero sí son tropos de la literatura que en esa época se empezaron a poner de moda, porque si no te suena la Pimpinela Escarlata, te suena el zorro, o te suena, creo que el coyote también Coyote tiene en una España. tal... O sea, es el tema de la identidad secreta del archienemigo que te Sí. está, que te Que te está siguiendo. que te la tiene jurada, y que quiere capturarte, y el tema el tema de hacer las cosas por deporte, que es una cosa que me llama la atención, que se ve que se fue perdiendo, pero yo creo que también estaba en ese mismo tipo de héroes. Y son cosas que a lo largo de los primeros 50 años del siglo pasado, pues se fue afianzando y se extendió al cómic, se extendió al cine y tal. A la radionovela. A la radionovela. Que hay también verdad? de la Pimpinela Escarlata. Sí, seguro. Porque Todo hay. Es que es un personaje muy atractivo. Mm. Sí, bueno, es... Chauvelin. Pues es que ese personaje, bueno, aparte de que está persiguiendo al bueno y tal, es el personaje que vas a odiar Sí, está por bien. todo lo que va a hacer, porque además a Marguerite le hace chantaje con el hermano, pero no te termino de decir si lo voy a salvar, si no lo voy a salvar, si te voy a... Bueno, si te he dicho que te voy a mandar la carta, pero tampoco puedes estar segura de si te la voy a mandar, porque... Entonces ese es el personaje que te crean para odiarlo. Sí. Yo más que a lo mejor el antagonista, yo diría que es más ese personaje que en todas las épocas, cuando hay una subida de poder, me puedo aprovechar de esa subida de poder y conseguir yo ese poder. Y yo creo que Chauvelin también hace eso. O sea, me voy a aprovechar de donde estoy, de mi puesto un poco ahí raro de espía o de soldado y tal, para conseguir un poco de poder y como que le he dicho al jefe, voy a coger a este y me voy a aprovechar un poco. Yo le veo más en ese aspecto más de aprovechado que de otra cosa, A mí, que de antagonista.
una de las cosas que me llama la atención de la novela es que tenemos, sí que es en teoría es de aventuras, sin embargo está muy basada más en un combate de inteligencia que en un combate físico. Sí. En todo momento. O sea, no hay grandes persecuciones, no hay combates de espada, que es muy de la época de caballeros. Sí, bueno, la novela, si miras la Wikipedia está puesta como novela de capa y espada. Sí, yo no la va- veo como Pero capa y espada. yo tampoco. No es en absoluto Yo no- de capa y no. espada esta novela. Nada. Porque Da apenas- para hacer una capa y a espada lo en mejor cine, por las ejemplo. siguientes sí que tiran por Puede ahí, ser, porque ya sí. perdemos primero un gran villano, no sé si porque se supone que no sobrevive, Ujú. pero bueno, nunca se... Creo que no sé si... no lo Pero llegan a los mí no me malos suena siempre que- sobreviven. Sí, no lo llegan a matar en la novela. Se supone Ajá. que va a acabar en la de guillotina por haber fracasado Ajá, tan estrepitosamente, pero bueno, siempre un buen Ya me habéis escritor... fastidiado al final, hombre. Un buen escritor siempre... Haber venido con los deberes hechos a la biblioteca. Me ha faltado 2 capítulos. Pero sí que me llamó mucho la atención eso, lo de que el bueno no tenga motivaciones nobles, sino Ujú. simplemente aburrimiento puro y duro. Eso Deporte, con- lo hace por deporte. por Además que hay deporte. una frase que literalmente dice, es que No. lo hace como otros que matarían animales Sí. por deporte. Sí. No, además que el concepto de que lo hace por deporte se repite varias Sí. veces en la novela. O sea, Lo dice Marguerite incluso. Sí, sí, O sea, cuando descubre que es su marido y tal, o sea, tiene claro que lo hace por deporte, no por ayudar a los aristócratas. Sí, pero que también. O sea, yo me imagino que, hombre, si es por deporte, no eliges cualquier cosa si no tienes un poco de predisposición. eso- A ver, es que Es él más es aristócrata, o sea, ¿a quién voy a salvar? es, Claro, es es más que- arriesgado que la caza del zorro. Claro, desde luego. pero es que ese tipo de cosas en cómics de superhéroes o de aventuras tal, también se examinan, ¿no? Es ¿por qué por qué te vistes de murciélago todas las noches y sales a tal? Por hacer el bien, sí, vale, pero es que te estás disfrazando de murciélago, o sea, igual algo Hazlo la emoción, Hazlo vestido de pixero, a ver qué te parece. eso, hacer el bien, que no es lo mismo. Claro, parece que un poco como que sí, vale, eres buena persona y quieres ayudar al débil, tal cual, pero también te mola la emoción. O Sí. sea, también te mola quieres No salvar tiene- una vida humana, pero también quieres darle Es la, con... la adrenalina de, Sí, No, sí. aunque no tenga del mucho deporte que ver, extremo. ya que comentas de Batman, no hay una parte de un Batman viejo Sí. en el que le llega a decir eso, de Es que hecho lo de menos necesita. esa emoción. Es que lo o- necesita. Es algo que yo tengo dentro y necesito sacarlo fuera. O sea, no es solo que tengo que hacer el bien, sino que también es algo que como ser humano necesito exorcitarlo, pues disfrazándome de murciélago y haciendo el bien. Pero bueno, a Pero es todos como no- secundario. Lo de hacer el bien queda como secundario. Es lo que pasa aquí. Sí, pero bueno, él lo hace por deporte, pero busca la adrenalina que a lo mejor a día de hoy se busca de otra forma. No soy yo, pero por ejemplo, el que hace puenting, Claro, el no que hace deja- barranquismo, sí, el que sí. hace no sé qué, que yo por ejemplo veo de locos esas subidas al Everest que pierden dedos del pie, que no sé qué, digo, "Uf, es que espérate unos años y con el cambio climático subes dando un paseo." Ascensor. Sí. No, el No ascensor hace falta no. subir. Con el cambio climático no va hace a falta ser... subir porque ya estás, ¿no? Ya, ya. Claro. Ah. Entonces, yo creo que a día de hoy buscamos también esa adrenalina Sí, pero de otra forma claro, diferente. Sí, por eso, sí, eso es para mí lo que refleja muy bien la novela, que lo que ha dicho Coque, sí que hay una motivación positiva, o sea, tengo que hacer Sí. algo en vez de ponerme como otros a matar gente como Jack el Destripador, por ejemplo, podría ser... Sí, Joder. No, sí, Sí, po- sí, pero sí, yo podría te ser entiendo. un ejemplo extremo, o sea, no sé, me he ido a los extremos precisamente para marcar un punto. Pues se va hacia un lado positivo, pero lo hace porque está aburrido, o sea, no lo hace porque él tuviera intención de salvar a nadie. No le da una motivación heroica y a mí eso me gusta, o sea, que no tenga una motivación heroica per se, Claro. me gusta. Que luego lo haga para bien, pues mejor. Es pero- que creo que está interrelacionado. Igual una cosa tiene más importancia, la emoción y la aventura y el deporte, pero si no tienes la cabeza bien amueblada, no lo... No, o sea, pero o tiene una serie de valores, ya no por decir bien amueblada, si no tienes una serie de valores no vas a hacer eso, vas a hacer otra cosa. Pero que me gusta a nivel de construcción de personaje. Que me sí, gusta sí. que no le den unas motivaciones muy blancas, sino es un poco... Que no sea un bonachón Sí, que no simple. sea un Moralista. un Superman de la Silver Age, que es bueno porque es bueno y punto. Claro. No tiene motivación para ser bueno, sino porque lo es. Ujú.
Vamos a hablar, hemos comentado un poco por encima, pero realmente, como hemos dicho, sale en un capítulo al principio que dice: anda, ha llegado mi hermano de Francia. Hola, Marguerite, me voy. Sí, Armand Saint-Just. Saint-Just. No sé, pasa un poco como con la Pimpinela. Es un personaje que existe en boca de otros personajes. O sea, Claro. todo lo que sabemos de él lo sabemos a través de Sí, Marguerite. sabemos que y a es muy través de noble, Chaplin. muy bueno, que es justo, Revolucionario, pero moderado. Ujú. Y por lo tanto un traidor a la revolución, tal y como ha acabado siendo, que es algo que realmente sí que Sí, sucedió. Bueno, de sucedió. hecho creo que sucede en casi cualquier revolución. Siempre los moderados son los primeros traidores. Claro. Pero bueno, no son malos del todo. No, son los primeros traidores para los extremos. Sí. Suele pasar. Luego hay un momento, o sea, igual estoy relacionando ideas, pero también hay un momento en que se escribe, porque es que los personajes principales yo creo que son tres. Marguerite, Chauvin y Percy. Chauvin y Percy, y Percy y Pimpinela. Y luego el resto está visto desde el punto de vista de Marguerite Sí. o Y de Chauvelin. Claro, para Chauvin son todos demonios, son todos malos, y desde Marguerite pues son pues el hermano querido, el marido que no me quiere. y tal, sí, pero por ejemplo hay un personaje que es uno de los aliados de la Pimpinela, que es no es Andrew Fawkes o algo así. Uno que tiene dos Fs en el principio del Sí. apellido. ¿Y eso cómo se pronuncia? Sí, que es Por el amor que de Dios. es quien lleva Creo que es a Fawkes. Marguerite Sí, a... Justo, Yo iba a comentar ahora un poco a ese personaje como líder de la zona gris la de liga, novela. ¿no? La liga de, Sí, son los famosos de la 20. Pimpinela. Los famosos 20. Ujú. Ya les has Ese- puesto nombre. Hay un momento que Marguerite se va con él a Francia Sí. y llegan a una posada y se nota la época en la que está escrita pero ya por circunstancias sociales es que tenía que ser así. Es que yo lo leí y me decía, vale, es feo, es mal, está mal visto, El Bangrot. pero es que es así. Es que en esa época es que lo pensarían. Y se empiezan a pensar que es feo que un criado esté con la señora sin que esté el señor, sin que esté el marido. Criado, no, él no es un criado. Él es... No, Sí, pero se hace pasar por se hace criado. pasar por Ah, criado. sí, Entonces vale. empieza a decirse que igual van a pensar que nos estamos fugando juntos. Y creo que el criado, o sea, Fawkes tiene un detalle de decir que algo así que como nombra a Percy en plan, no, y cuando se lo contemos a Percy ya verá cómo está muy agradecido. Como para quitar Sí. un poco que no me estoy Ese- fugando esa con ella. imagen. Sí, No sí. estoy poniéndole los cuernos, sí. Pero es el tema que no hay muchos más personajes. No, Los demás están- se ven y... a mí, sin embargo, no me gustó nada por lo desdibujado que está las dos nobles estas que Susan y- que cruzan el charco Ah. al principio y que la Que madre- parecía que iba a la haber una madre historia por odia a ahí. Marguerite Sí. y la hija, sin embargo, la quiere porque han Pero estudiado juntas y eso, tal. Susan y la condesa no sé qué. Condesa, sí, sí. Y- ¿Qué es? Tournai o eso Tournai. se queda como un poco en interruptus. Es decir, Sí, se aquí queda, hay no me una queda subtra- espacio aquí hay para una contarlo. subtrama Sí, que no me has cierto, contado. cierto. O sea, me has rellenado unas páginas ahí que tenías Hay en un blanco. momento que la hija va a visitar a Marguerite, Sí, que es justo cuando se acaba de ir y Percy, cuando Marguerite y la acaba de larga, en plan, enterarse oye, que mira, tal, te que lo quieres, siento, que no puedo quedarme y o sea, que tal. me caes bien, pero Sí. me tengo que ir. Que es cuando consigue el anillo. Cuando acaba de Sí, enterarse, cuando acaba de ver el acaba de anillo, enterarse. se disculpa y le dice, bueno, es que hoy Y- no vamos a poder quedar. Y además es Susan la que como que medio le confirma sin darse cuenta que Percy es la Pimpinela por no sé qué le comenta del padre o no sé qué, y ya es cuando ya termina de atar que o éramos muy tontas en aquella época. Y esa es la mujer más inteligente de Europa. Sí, Porque o sea, esa era la es- más tonta. Dices, a ver, No, bonica mía. Pero tú también, pero es que lo vemos Claro. desde un punto de vista que llevamos mucho tiempo viendo eso, pero hay veces que hay, cuando hay una cosa de una persona que no te imaginas, es que no te la imaginas aunque Claro, la tengas no. delante. Y aparte- O sea, hasta que no se te pega la tarta en la cara, no... Y Coque lo decía, que teníamos que pensar en la época en la que está escrito. Y ya no solamente en la época que está escrito, sino en la época que está escribiendo. que está ambientado. Que los maridos, los matrimonios no dormían juntos y no hacían vida juntos. O sea, si llegaban a una fiesta, había un momento en el que los hombres pasaban a un salón y las mujeres estaban en otro. Y no tenían relaciones Sí. entre ellos. ¿No? Y en la propia casa tenían un ala para Claro. cada uno. Y dormían en camas, en habitaciones separadas, porque ella entra a la habitación de él y ve que es súper sobria, que no sé qué, que no tiene nada que ver con su marido. Claro,
a día de hoy, si tú no sabes nada de la época, dices, ¿cómo que duermen separados? ¿Cómo es esto? Pues si hasta el año 66 no se vio en televisión una pareja durmiendo juntos, que fue en Embrujada. Por una Ostras. semana se adelantaron a los Monsters, pero estábamos hablando del año 66, que es como, pero esto lo tendríamos, o sea, si ya en esa época habría parejas que dormirían juntos, pues hasta ese año no pudieron representarlo en televisión. Y es una cosa que pasó pues hace relativamente poco. Sí, porque Entonces, imagínate en el 66 es antes de ayer. en la época isabeliano victoriana casi, esa época ya no estaba la reina Victoria, pero era la moral victoriana la que regía, que era súper estricta y súper recta. Pero ya no, o sea, ya no es en la época en la que se escribe, sino en la época que estás describiendo. Que encima los hombres pasaban a otra sala para Sí, hablar de sí, política, sí. para no sé qué, y las mujeres se quedaban un poco ahí en plan, vamos a hablar de vestiditos, Y de cotilleos. peinados, sí, de cotilleos. De Y cotilleos se de la quedaba corte. lo mejor, tipo, un personaje como Percy Blackney, para darles 4 chistes, 4 cotilleos de la corte, porque encima es súper amigo del rey y poco más. O sea, pero lo interesante en ese momento de la época en la que escribe la baronesa estaba pasando donde estaban los hombres, que son los que hablan de política, los que hablan de no sé qué y los que hablan de... Y esa es una cosa que me llama la atención de la novela, el tema de la ambientación de la época, porque, o sea, da la sensación de que la escritora, la baronesa, se había documentado bastante sobre la época. Porque, hombre, hoy en día lo vemos, tenemos acceso a información fácilmente, tenemos la Wikipedia en el móvil, básicamente conectándonos a Internet. Universidades siempre ha habido, o sea, me imagino que la mujer pues iría a la universidad, Sí. se O- pillaría o libros, igual era biblioteca, alguien de la familia. o la Pues familia. no nos olvidemos que era noble. Era noble. Claro. Pero es que llega a nombrar a un ministro inglés, pues no he podido corroborar asuntos si era... exteriores. Sí, Es, sí. Llega el Chauvelin, hemos dicho que está basado en un personaje real. Nombra... Al Hombre, hay rey personajes Jorge. que son históricos, que obviamente son fáciles de saber que estaban en esa época a través de libros de historia, de crónicas y tal. Nombra a Robespierre, si no me equivoco, al principio de sí, la novela. Sí. Y esos son gente, pues, o sea, se ha documentado, se nota mucho que se ha documentado y que saben como otras cosas igual, así sin saberlo, pues igual no serían tanto de la época, pero vamos, yo a primera vista pues no noté ahí ninguna No, anacronía si ni... no es real, es verosímil. Sí, Además hay un punto cuando están en la fiesta del ministro, que estabas tú comentando, que ella ha cogido la carta de que se van a ver en no sé qué salón, la Pimpinela y los suyos. Cuando entra a ese salón, Chauvelin, ese, te describe el salón que está vacío y te va describiendo, pues aquí estaban sentadas o sea, tal y como te lo va describiendo, ves a la gente sentada aunque ya no estén. Aquí estaban las viudas con pensión, aquí fulanitos, aquí no sé quién y aquí no sé cuántos. Tal y como han dejado el salón. Entonces, eso es que has tenido que vivir algo así, Claro. algo parecido, si no... Y además tengamos en cuenta que en aquella época la vida avanzaba mucho más despacio que ahora. Claro. O sea, ahora 10 años es una diferencia abismal. Entonces 10 años la vida era igual y Sí. 50 era prácticamente igual. Y más en las Sí. altas noblezas, sí. donde en 100 años cambiaban muy poquitas cosas. Ahora que sacas esa escena de la fiesta, si yo me pongo a pensar en la novela, quizás sea lo que mejor escrito está. Sí, Porque el juego que hace ella para conseguir ver la carta, ahí tenemos también a Chauvelin, yo creo que en su mejor momento, cuando está amenazándola, pero de una forma Muy casi sutil. educada, casi Sí. cortés, donde vemos a ella empezando a sufrir, empezando a dudar, y todavía no nos hemos cansado de verla sufrir y dudar. Y vemos ese juego final con Percy durmiendo en el salón, Sí. que todavía la autora no nos deja ni una... Que si no eres un lector de ahora, no detectas que, bueno, Sí, si no, está que durmiendo si eres es de la porque es época él. en la que Si está eres de la época, escrito, no lo sospechas, es ni- el vago este que está ahí, Sí. estaba ahí durmiendo al lado de la chimenea. Que me parece muy bien escrita, toda esa parte me parece fantástica. Yo cuando me leí la novela en su día, no tenía una referencia anterior a esa novela, quiero decir, anterior en cronológicamente, algo que se hubiera escrito antes, tal, pero esta vez sí,
Porque yo hace unos meses me leí Los Miserables. Los Miserables en realidad se escribió en 1890, no, un poquito antes, 1860 por ahí. Y habla de una revolución de después de la Revolución Francesa, que fue la revolución de los estudiantes, tal. Bueno, y hay un personaje en concreto de Los Miserables que leyendo ahora esto me recordaba un montón a ese personaje, que es Javert. Ajá, El personaje del policía Javert, Sí. que es más complejo, está mejor desarrollado en Los Miserables, pero es que en esa escena precisamente decías, es que parece Javert, es totalmente Javert persiguiendo a alguien y lo va a cazar. Ujú. Luego es como una parodia, se le puede ver como una parodia de Javert. Bueno, a mí Chauvelin me parece quizá uno de los personajes, si quitamos a Marguerite, mejor construidos, porque a mí me parece un personaje, no lo vemos como un villano, es cruel, Ujú. pero porque tiene un objetivo, o sea, él está defendiendo su creencia en la revolución o su creencia en medrar en... Pero lo vemos un tipo con No, un no, reto concreto. él quiere, creo recordar, él quiere cazar a la Pimpinela Escarlata porque ha sido al que se le ha escapado vestido de vieja. No. ¿No es al que se le ha No. escapado? Que va. No. No, ese es un capitán que acaba vale. en la guillotina. Ujú. O sea, Es el siguiente, sería el siguiente que sí, iba a acabar en la ese guillotina. conforme salieron, ya él lo dice. No, Chauvelin es cuando llega y ese- le dice, claro, vale, ese es el que sí, dice... me he equivocado yo. A ver, sí, es sí. un personaje cruel, es un personaje sanguinario, pero a mí me parece un personaje bien construido. pero Me es parece lo un que- villano bien construido. Es lo que os he dicho antes, es ese tipo de personaje que cuando se llega a cierto poder aparecen Sí, y se siempre. recrean en ese poder. Sí, que podía haber defendido igual a los realistas sí. Sí. Sí, pero tampoco lo definen solamente como un trepa, sino como alguien que se aferra a la creencia fanáticamente, que a lo mejor hubiera sido otra creencia y también se hubiera aferrado a ella fanáticamente. Pero me gusta, a mí por lo menos como personaje negativo, o sea, como antagonista, como villano, me parece muy bien construido. Y creo que es una de las cosas que le da más peso a la novela, el tener un villano de entidad. Yo creo que sí, la mejor forma de describir lo que has dicho, fanático, Sí, es la mejor definición. pero que a nivel narrativo le da mucho peso a la novela el tener a alguien que está casi a la altura del héroe. Creo que eso siempre es vital para tener un buen héroe, es tener uno que está casi a su altura. Y entonces cuando ese diálogo final que tienen, cuando ya los dos saben quién es el otro en la posada francesa, Sí. me parece también muy bonito, muy bien escrito. Ahora que dice los diálogos, a ingenioso. mí los diálogos me parecen muy buenos. O sea, yo tengo la manía que cuando tengo poco tiempo y tengo que leérmelos sí o sí, me voy directo a los diálogos porque es lo más rápido para Claro. enterarte de la historia. Entonces me va saltando, pues eso. Ay, cómo sufre por mi hermano, cómo sufre por... Entonces me voy directo al Ay, cómo diálogo. sufro por mi hermano otra vez. Hay mi marido que no me quiere otra vez. Exacto. Entonces los diálogos me han parecido muy rápidos, muy frescos, Ingenioso. ingeniosos. Ingenioso, O sea, sí. que es donde yo creo que ella, lo que es la escritora, se crece bastante, porque hay escritores que ves los diálogos y dices, madre mía, si esto lo ha escrito mi sobrino. Sí, Y no te da la sensación de que está metiendo diálogos porque porque haya espacio Sí. y no sino que los diálogos hacen avanzar mucho la trama. Y porque hay también un diálogo cuando yo le llamo el señor FF porque me llama Sí, mucho el la Fowles atención. este. Y cuando ella ya ha descubierto, ella va a hablar con él, ella se impone a base de diálogo. Sí. Y está muy bien escrito. O sea, a mí toda la parte mala, toda la parte negativa que tiene la historia en la parte final, a mí me la salvan ese tipo de diálogos y esos momentos que ya digo que a mí en el tramo final la novela se me cayó bastante. Sin embargo, sí que cada vez que empezaban a tener diálogos me gustaba porque me parecían que hacían avanzar muy rápido la trama, por lo menos, aunque sí, había momentos cansinos de ahí ahora he traicionado a mi marido y a quién salvo, a mi hermano o a mi marido. Es que es muy pesadita también, Claro. o sea... Sí, pero es- también sufre mucho la pobre mujer, también hay A que ver, decirlo. sí, pero sufres una vez, no estás ahí recreándote Claro. en el dolor.
sea, Es que en esa conversación, la estoy releyendo ahora, es cuando empieza a cambiarle el nombre, de repente le empieza a llamar Champertín o algo así. sí, en la Sí. de la posada. Y le empieza a decir que se le ha molestado, no sé qué, tal, disculpe, tal. Y se le nota que le está metiendo pullas de hola, soy la Pimpinela Escarlata. A que te jode. Sí. Pues aquí estoy. Sí. Venga. Y no me vas a pillar. Y no me vas a Sí, pillar. no, es que ese diálogo es buenísimo porque está muy... Están los dos, claro, Chabolín no puede, no tiene refuerzos todavía, entonces Sí. no se atreve Además a es hacer como nada. entra él, porque es que eso lo he venido leyendo antes. Sí. Lo tengo fresco. Yo, total, es como entra porque Chamberlain está vestido de cura Sí, y Sí. está de espaldas a la puerta y Percy cuando entra le da en la espalda, que se está tomando una sopa y le da en la espalda y dice, ¡hombre, Chamberlain, tú por aquí! no sabía que también eras cura. Eso. O sea, es un poco de que tú sabes quién soy, yo sé quién eres tú. Sí, sí. Y encima estás solico. Es muy bueno. Yo había ya pensado, digo, no sé si os queda mucho más por tirar un poco ya de conclusiones, pero antes no sé, no habéis podido ver nada de las películas. Las pelis y no. demás. No. Vale, yo sí que me vi una, porque intenté ver una moderna, pero después de ver la clásica, como que decía, es que no me mola. Y además, luego vi que eran TV Movies casi todo lo que hay. Hay una que es la que yo vi, que está dirigida por Harold Young, que es de 1934, que me pareció una pasada. O sea, me sorprendió muchísimo porque esperaba que cambiaran mucho y lo convirtieran más en la acción. Obviamente en la película hay mucho más Pimpinela que Marguerite, pero es bastante fiel. Incluso esa parte final, ese diálogo es mucho más peliculero, porque era lógico, porque el final de la novela es muy rocambolesco, muy poco visual, pero a mí me sorprendió y bueno, si os gusta el cine clásico, recomiendo. El protagonista es nada menos que Leslie Howard. Y Merle Oberon, que estamos hablando de casi de lo que entonces sería una superproducción, prácticamente. Sí. Y ya digo, me sorprendió lo cercanamente fiel que está la novela. Así que, bueno, pues vamos, yo creo, un poco con las conclusiones. Coque, tú que la has presentado. A mí me gusta... ¿Qué te ha parecido recuperar la Pimpinela? Me gusta la novela, el libro, desde un punto de vista sobre todo conceptual. Es verdad que está muy bien escrita, es verdad que ha habido un esfuerzo por parte de la escritora, pero yo creo que funcionan mejor los arquetipos y el concepto que en sí en lo que cuenta. Porque lo que cuenta es que no es mucho, da para un capítulo de 2 horas, como dices que sí. hay... una miniserie de una 3 miniserie capítulos de 2 horas. Que yo creo que las 2 primeras horas tiene que adaptar este libro. Sí, Creo, vamos, que igual me equivoco. Si adapta solo este libro, tiene que ser un peñazo. Sí. Porque este libro no da para 6 horas ni de broma. No, o sea, 6 horas en una serie no. Yo creo que A por ver, eso digo yo que la veré, el primer pero- capítulo... Yo la veré Tiene que porque el ser eso. protagonista es Richard E. Grant y es un actor que me gusta mucho. Entonces, Pues, Pues- ya en la siguiente nos lo cuentas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y El funcionan siguiente muy bien los vídeo. arquetipos. Es verdad, yo me quedo con ganas de más pelea de capa y espada Sí, real. sí. De enfrentamiento a espadazos con el sable. ya Hubiera en estado muy microcerrados bien. lo he dicho. Yo me entusiasmé mucho cuando tú dijiste de la Pimpinela Escarlata, pero porque me equivoqué y pensaba que era Escaramuz. Y dije, qué guay. Pero no. Yo creo que la primera vez que me interesé yo por este libro fue cuando leí La Liga de los Caballeros Extraordinarios, Ajá. el cómic. Hay un momento que se ve un cuadro y salen varios personajes de la literatura inglesa, Sí, de las ligas Sí. anteriores. de las ligas anteriores, y dos de ellos es la baronesa, no, la baronesa D'Orsay no, Marguerite Saint-Cyr y al lado la Pimpinela Escarlata, Claro, pues como no si fuera una pareja de espías. Claro, es que no sé qué pasará en las siguientes novelas, pero aquí, claro, a Marguerite no la hemos visto, como hemos dicho, no la hemos visto pasiva, la hemos visto Sí. bastante activa, con lo cual sí que es un personaje que da para que a partir de ahora corran aventuras juntos, en plan señor y señora Smith. Sí, Sí, sí. sí, eso es verdad. ¿Y tu conclusión? Mi conclusión, que espero que las siguientes novelas sean un poco más guays. ¿No te ha gustado? No mucho, la verdad. O sea, yo me entusiasmé, sí que es verdad que luego ya cuando vi lo que era y
me acordé que había visto una película de La Pimpinela Escarlata, no a lo mejor la que has visto tú, estoy hablando Si hace... no, es que han habido muchísimas versiones Claro. audiovisuales, pero muchas. Seguramente, pues cuando viviría con mis padres o algo, a mi padre le gustaban mucho este tipo de películas, pues veríamos alguna en concreto. Y sí que es verdad que me pasa lo mismo que hago, que echo de menos algún enfrentamiento a espada, porque además hay una especie de duelo al principio, parece que va a haber un duelo entre el joven vizconde y Percy Blakeney, y es un poco de, mira, le dice además Marguerite, va, déjalo, porque además mi marido no se va a enganchar contigo ni nada, porque es un pobre patán, y no pasa nada, que te quedas como, ¿perdona? Sí, pero sin embargo, narrativamente funciona muy bien. Sí, eso sí. Porque te da la sensación, si lo lees con ojos antiguos, de que es más patán y sin embargo es tan héroe que no se quiere enfrentar. No quiere matar a un pobre niñato que le está... Exacto, sí, todos eso lo entendemos, pero es como en cualquier película cuando dices que se matan y no se terminan matando y dices, por favor, o sea, entonces bueno, no está mal, es rápida de leer, es fresquita, lo que he dicho antes, los diálogos son fresquitos, son rapiditos, son ingeniosos, bien. Yo la voy a dejar en un bien. Bueno, a mí me ha gustado, yo la he disfrutado mucho, a mí me gustó muchísimo, me la leí en nada, porque es verdad, es su mejor virtud, que es muy rápida de leer. Es verdad que tiene bajones de ritmo. Perdóname, de eso que es rápida de leer, doy fe. Creo que me he leído bastante esta mañana. Tiene bastante buen ritmo, pese a que, bueno, es literatura de principio del siglo XX, entonces pues tiene bajones, tiene mucha repetición, posiblemente porque se publicará en forma de folletín, aunque es algo que hemos deducido más por la literatura que algo que sepamos. Pero yo me lo he pasado bomba con esta Pimpinela, me ha gustado mucho el personaje, me ha gustado este proto Clark Kent. Sí, porque me gusta y además porque me parece muy bien escrito, muy bien el giro final. Ya digo, salvo el último capítulo que lo salva el diálogo entre Chauvelin y Percy, que me parece brillantísimo y que me salva todo el capítulo final, y yo me lo he pasado bomba. Así que una última pregunta, ¿la recomiendas, Coque, ahora que la has vuelto a leer? Sí, la recomiendo, es más como curiosidad y más como para ver, digamos, los orígenes de los arquetipos y de los conceptos, que como, digamos, el valor literario es el que es. O sea, es una novela ligera, como has dicho, pero la recomiendo bastante, sí. Mai no la recomiendo. No. Y me gusta que haya diferencia de opinión, eso es lo que mola. O sea, está muy bien todo lo que ha dicho Coque, pero no. A lo mejor recomendaría otra... A ver, ahora mismo voy a hablar como librera y como que tonta que es de mí, que soy autónoma. Por ejemplo, a mis clientes, a la gente joven, no les diría que se la leyeran. Ajá. Y a lo mejor estoy tirando piedras sobre el mismo tejado. Les buscaría otro tipo de... Claro, les buscarías una alternativa. Sí, claro, a que vieran un poco... Me refiero, vendiéndoles, ahora que están tan de moda, los X-Men, Vengadores, etcétera, etcétera, vendiéndoles mira, para que sepáis de dónde viene todo esto, de dónde viene este héroe tipo Superman que se esconde bajo una identidad y tal, creo que habría otros que les gustaría más que la Pimpinela. Como por ejemplo, perdón. Pues a lo mejor Escaramuz. Lo que yo... A ver, el recuerdo que yo tengo de película de Escaramuz, que es más rápida, más... Pero eso es la película, habría que ver... Claro. Yo estoy hablando desde el punto de vista de que me voy a buscar el libro solamente para ver si me tengo que tragar las palabras, ¿vale? Desde ese punto de vista, a lo mejor más un tipo Robin Hood, aunque no es el que esconde la identidad, pero una cosa que sea mucho más rápido para la gente joven de hoy en día, que necesitan cosas de ya, o sea, dámelo rapidito, porque creo que les cansaría lo mismo que me ha cansado a mí. Bueno, yo creo que hoy en día el discurso de la Madame Orsi, que es de la baronesa Orsi, que es un discurso que se ha quedado anticuado, el tema del retrato de la mujer, el retrato de los judíos, yo creo que es lo que más me atropella en esa última parte. Me acordaba, es verdad. Es horrible, horrible. A ver, pero es lo que digo, que para un lector de hoy
le echaría mucho para para, atrás. para un lector de hoy tienes que contextualizar. Claro. Sí, a mí también, A ver, pero yo enseguida desconecté del concepto judío de ahora y me meto en un concepto Sí, claro, de pero es que buen- nosotros podemos buenero hacer de eso. entonces. Nosotros hacemos eso, pero los chicos jóvenes, yo os lo digo porque los tengo en la tienda, los chicos de jóvenes hoy en día no lo hacen. Por ejemplo, se les está obligando a leer un Poe que a mí me parece magnífico Ujú. y cuando les digo, oye, ¿nos ha gustado esta obra de ¿Qué dices? Es que no da ni miedo. Y dices tú, ¿cómo no te ha dado miedo Poe? O sea, Claro, pero pero porque necesitan otro tipo. claro, otros Entonces, estímulos porque tienen otra... exacto. evidentemente. Entonces creo que la baronesa Orci, creo que en la Pimpinela no les daría eso. Y habría otra serie de novelas que sí que se los podría dar, un poco para lo que he dicho, presentar de dónde viene esta falsa identidad que tienen los superhéroes que estáis viendo La doble identidad, sí. prácticamente a diario. O sea, Ujú. yo Muy por bien. ahí. Pues yo, contextualizando evidentemente para Ethan, nuestro compañero de la Osera, no les recomendaría leer La Pimpinela Escarlata con 12 Pobrecito. años, tampoco con 17 o con 20 incluso, pero sí que una vez ya tienes un bagaje literario que eres capaz sobre todo es importante ser capaz de contextualizar. Si no eres capaz de contextualizar, que hay un momento en la vida en la que todavía no eres capaz, tanto en el cine como en la literatura, en el momento en que eres capaz de contextualizar, creo que sí que es una novela muy, muy interesante para conocer eso, lo que ha dicho Coque, esos arquetipos clásicos de la literatura y de quizá ya una vez saltamos un poco el camino del héroe clásico y pasamos a lo que sería un camino del héroe moderno, sustituir al héroe mitológico griego-romano por el héroe mitológico americano del superhéroe. Ya sé que no viene de América, pero, Sí, pero es el que conocemos, es el que se ha instalado el de Superman como que el tampoco nuevo... hay mucho superhéroe británico que yo recuerde. Así en Marvel y en No, DC, pero dices, me refiero que... o genuinamente en general, americano. No, o sea, en a ver, general. el superhéroe es un producto genuinamente americano. Americano. Me refiero a que su base literaria es europea, como estamos comentando aquí. Pero que sí, el nuevo Dinoceus es Superman, Sí. por decirlo así. Entonces, todo eso viene un poco de este tipo de folletines de esta época. Sí, Entonces, sí, es el origen. una vez eres capaz de contextualizar, creo que sí, es un libro hasta cierto punto, no diré imprescindible, pero sí que se puede disfrutar. Pues chicos, muchas gracias por venir A esta ti por invitarnos. reapertura. Nada, nada. Y Mai, tienes una semana para elegir decirnos qué libro. vamos a leer. Sí, sí, sí. Lo anunciaremos en las redes sociales en el momento en que publiquemos Creo que va a este gustar. programa. Sí. Habrá gente que sí, habrá gente que no, que es lo bonito de la La literatura. literatura. Gracias, Coque, Gracias a ti por Pimpinela. invitarme. Y os tengo yo preparado también uno muy bueno cuando me toque. Ya lo tienes Nos pensado. vemos dentro de 2 meses. Hombre, espero que antes. Hombre, Un saludo. Fuera de. estaba hablando a los oyentes. Ya.